En el México de finales de los 70, el trabajo no se medía en horarios, se medía en resistencia. Las brechas, los caminos de terracería, los pueblos sin pavimento y las rutas largas entre ranchos y ciudades exigían vehículos que aguantaran golpes, carga y años sin rendirse. En esa época, cuando la industria aún construía pensando en durar, Ford lanzó una de las pickups más respetadas por el campo y por el transporte pesado ligero, la Ford F-350 modelo 1979. La F-350 no era una camioneta bonita, era una herramienta de vida. Era la máquina que aparecía en establos, parcelas, fábricas, bodegas, talleres y rutas donde lo importante era una sola cosa, que la unidad regresara siempre. Su fama se construyó a base de jornadas reales: cargar, remolcar, cruzar lodo, subir pendientes, trabajar con calor, con lluvia y con polvo, y aún así, arrancar al día siguiente como si nada. Por eso, cuando hoy aparece una F-350 de esa generación conservada, restaurada o cuidada por décadas, no se ve como un vehículo viejo, se ve como un pedazo de historia. Porque esa línea fue de las últimas donde todavía se sentía esa idea que muchos repiten con nostalgia. Esto se armaba con calidad: lámina sólida, postura agresiva, frente imponente y un diseño que transmitía algo que ya casi no existe: fuerza sin disculpas. En este video se cuenta la historia completa de esta F-350.979. Cómo nació para el trabajo duro, por qué se volvió un símbolo en el campo mexicano, qué detalles la hicieron tan deseada y cómo terminó convertida en un clásico que hoy despierta la Ford F-350 de 1979. Nació en una época donde los vehículos no se pensaban para verse bien en fotos, sino para sobrevivir al uso diario. Era una camioneta diseñada desde el chasis hacia arriba para cargar, arrastrar y soportar abusos constantes sin quejarse. Por eso su estructura era pesada, reforzada y sobredimensionada para los estándares actuales. No había obsesión por el peso ligero ni por la aerodinámica. Aquí mandaba la resistencia. En el campo mexicano, la F-350 rápidamente se ganó un lugar especial. Era común verla cargada con pacas, ganado, costales de grano, materiales de construcción o remolques completos, recorriendo caminos donde otros vehículos simplemente no entraban. Su suspensión rígida, su altura y su postura firme la hacían ideal para trabajar en terrenos irregulares, veredas angostas y zonas donde el pavimento era un lujo inexistente. El diseño frontal imponía respeto. La parrilla grande, el cofre largo y la trompa cuadrada no eran solo estética. Permitían albergar motores grandes, fáciles de trabajar y pensados para durar. Bajo ese cofre se montaban motores que priorizaban el torque y la confiabilidad por encima de la velocidad. Motores que no pedían cuidados delicados, sino mantenimiento básico y aceite a tiempo. Por eso muchos propietarios decían con orgullo: esta camioneta no descansa. Trabajaba de día, de noche, en fiestas, en cosechas, en mudanzas, en emergencias. Y cuando algo se descomponía, se arreglaba, no se reemplazaba. Porque la F-350 no era un gasto, era una inversión que acompañaba a la familia durante generaciones. Así fue como esta camioneta dejó de ser solo un vehículo de trabajo y comenzó a convertirse en algo más grande, una extensión del esfuerzo diario de miles de mexicanos. Oción solo con verla estacionada. Y si a ti también te gustan estas leyendas con alma, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos rescatando historias reales del México que se movía a puro motor y orgullo. El Ford F-350 de 1979 tenía una presencia que no necesitaba presentación. Bastaba verlo acercarse para saber que no era una camioneta común. Sus líneas rectas, angulosas y robustas reflejaban una filosofía clara: función antes que apariencia, aunque irónicamente terminó convirtiéndose en un ícono estético. La carrocería estaba hecha con lámina gruesa pensada para resistir golpes, vibraciones constantes y años de trabajo pesado. No era raro ver estas camionetas con abolladuras, rayones y cicatrices de batalla, y aún así seguían firmes, rodando como si nada. Cada marca contaba una historia de trabajo, no de descuido. La cabina era sencilla,
pero honesta. Al abrir la puerta no había pantallas ni lujos innecesarios. Había metal, vinil, tela resistente y controles grandes, fáciles de usar incluso con las manos sucias. El tablero era claro, directo, sin distracciones. Todo estaba diseñado para que el operador se concentrara en manejar y trabajar, no en entretenerse. El volante grande, casi vertical, transmitía una sensación de control total. La palanca de cambios, firme y mecánica, recordaba en cada movimiento que esta máquina estaba hecha para durar. No había suavidad artificial. Cada cambio se sentía. Cada vibración era parte del carácter del camión. Incluso los espejos, grandes y sobresalientes, hablaban del propósito del F-350. No estaban ahí para verse bien, sino para vigilar remolques, cargas largas y caminos estrechos. Era un diseño funcional llevado al extremo, donde cada elemento tenía una razón de existir. Por eso muchos dicen que esta generación fue la última en sentirse realmente indestructible. No fue pensada para modas ni para estadísticas de consumo. Fue creada para trabajar duro y hacerlo bien durante décadas. Si el Ford F-300 50.979 se ganó el respeto en todo México, fue por lo que llevaba bajo el cofre. Este camión no era apariencia, era motor y torque puro. En una época donde el trabajo pesado no perdonaba errores, Ford ofrecía mecánicas hechas para aguantar jornadas interminables. Los motores V8 de gran cilindrada eran su sello. Gasolina, sí, pero con una entrega de fuerza inmediata, constante y confiable. No estaban diseñados para correr, estaban hechos para empujar carga, subir cerros, arrastrar remolques y trabajar lento, pero sin rendirse. El sonido del motor era grueso, profundo, reconocible a kilómetros. No gritaba, imponía. Al arrancar, vibraba toda la carrocería, recordándole al operador que estaba al mando de una máquina seria. No había electrónica que corrigiera errores. Aquí mandaba el pie derecho y la experiencia. Las transmisiones, manuales y robustas completaban el conjunto. Cambios duros, recorridos largos y una sensación mecánica total. Nada de suavidad moderna. Cada marcha entraba con carácter, y cada engrane estaba pensado para durar años bajo estrés constante. Por eso estos F-350 se volvieron indispensables en el campo, en la construcción, en las fábricas y en los ranchos. Eran camiones que no pedían descanso. Mientras hubiera combustible y un operador decidido, el trabajo seguía. Y ahí nació la leyenda. No eran rápidos, no eran cómodos, pero nunca fallaban. En México, el Ford F-300 50.979 se convirtió en herramienta de vida. No era un lujo ni un capricho. Era el camión. Del campo, del rancho, de la obra y del comercio pesado. Se usó para transportar ganado, grano, maquinaria, materiales de construcción y todo lo que exigía fuerza real. En pueblos y ciudades era común verlo cargado hasta el límite, recorriendo caminos de terracería, brechas, sierras y carreteras maltratadas. Mientras otros vehículos se quedaban varados, el F-350 seguía avanzando. Por eso ganó fama de camión confiable, de esos que no te dejan tirado. Muchos pasaron de padres a hijos, se reparaban, se adaptaban, se levantaban, pero nunca se abandonaban. Para miles de familias, este camión fue trabajo, sustento y patrimonio. Si tú o alguien de tu familia trabajó con uno de estos gigantes, ya sabes de qué estamos hablando. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguimos rescatando la historia de los vehículos que realmente construyeron a México. El Ford F-350 de 1979 no sería leyenda sin lo que llevaba bajo el cofre. Su fama nació del motor, un corazón hecho para trabajar sin descanso. Ya fuera con sus motores V8 de gasolina o con conversiones posteriores a diésel, este camión estaba pensado para empujar, arrastrar y resistir. No era un motor delicado ni silencioso, era ruidoso, tosco y poderoso, pero honesto. Arrancaba en frío, aguantaba malas gasolinas, aceite grueso y jornadas interminables. Por eso en el campo se decía, ese motor no pregunta, trabaja. El par motor era su mayor virtud. No necesitaba velocidad, necesitaba fuerza, y la entregaba desde abajo. Subía cerros cargado, salía del lodo, jalaba remolques pesados y seguía como si nada. Para muchos operadores, escuchar ese motor encender era saber que el día estaba resuelto. Ese sonido grave, metálico y constante
Quedó grabado en la memoria de una generación. Hoy, escucharlo de nuevo es viajar en el tiempo. El Ford F-350.979 no se hizo famoso en exposiciones ni en revistas. Se hizo leyenda trabajando. Estuvo en el campo, en las rancherías, en las constructoras, en las fábricas y en los caminos donde no entraba nadie más. Era el camión que llegaba cuando otros se quedaban. Cargó ganado, madera, costales, maquinaria, cosechas completas. Jaló remolques improvisados, plataformas hechizas y cajas adaptadas con lo que hubiera a la mano. No importaba si era carretera, terracería o lodo, el F-350 avanzaba. Y si no avanzaba, se le exigía más porque estaba hecho para eso. Por eso muchos dueños no lo cambiaron cuando llegaron modelos nuevos. Decían que los chasis modernos eran más ligeros, más frágiles. El F-350 era hierro grueso, largueros fuertes y suspensión pensada para el abuso diario. En México, este camión no fue lujo, fue herramienta de vida. Gracias a él se movieron productos, se levantaron negocios y se sostuvieron familias enteras. Ese fue su verdadero éxito. Con el paso de los años, el Ford F-350.979 empezó a desaparecer de las rutas de trabajo pesado. No porque fallara, sino porque el mundo cambió. Llegaron normas, camiones más nuevos, más electrónicos, más cómodos, pero también más desechables. Muchos F-350 fueron relegados a segundos planos, camiones de apoyo, de uso local o de emergencia. Otros terminaron olvidados en patios, bodegas o ranchos, cubiertos con lonas, polvo y recuerdos. Pero hubo algo que nunca se perdió: el respeto. La gente no los tiraba, los guardaba. Ese camión todavía sirve, decían. Y tenían razón. Décadas después, muchos seguían arrancando al primer intento. Ahí fue cuando el F-350 dejó de ser solo herramienta y empezó a convertirse en objeto de nostalgia. Hoy, ver uno rodar es ver un pedazo de México en movimiento. Es recordar a los padres y abuelos trabajando, madrugando, confiando su día entero a una máquina honesta. Por eso, cuando un F-350 es restaurado, no se está arreglando un camión, se está rescatando una historia. Cuando el Ford F-350.979 dejó definitivamente el trabajo diario, no desapareció, se transformó. Muchos de estos camiones pasaron de cargar toneladas a cargar recuerdos. Fueron rescatados por hijos, sobrinos o nietos que crecieron viéndolos trabajar, escuchando su motor al amanecer y viajando en la caja rumbo al rancho o al pueblo. Ahí comenzó una segunda vida, la de los camiones de colección, restaurados con respeto, sin perder su esencia, conservando su línea cuadrada, su parrilla imponente y ese carácter rudo que no se puede fabricar hoy. Algunos se levantaron ligeramente, otros conservaron la altura original, pero todos mantuvieron algo en común: la dignidad del trabajo bien hecho. En eventos, caravanas y exhibiciones, el F-350 no necesita presentación. No es el más rápido ni el más lujoso, pero impone presencia. Su sonido V8 no busca llamar la atención, simplemente recuerda que sigue vivo. La gente se acerca, lo toca, lo fotografía, porque no ve fierros, ve historia. El Ford F-350.979 se ganó su lugar no en museos silenciosos, sino en la memoria colectiva de México. Es un camión que se niega a morir porque fue construido para durar, pero sobre todo porque representa una época donde las máquinas se hacían con alma. El Ford F-350.979 no fue solo un camión, fue herramienta, compañero y testigo de una etapa clave en la historia del trabajo en México. Estuvo en el campo, en la obra, en el rancho, en la carretera y en la vida diaria de miles de familias. No conoció el descanso fácil ni el trato delicado, y aún así muchos siguen en pie más de 4 décadas después. Hoy, cuando las camionetas modernas están llenas de pantallas pero vacías de carácter, el F-350 sigue imponiendo respeto. No por nostalgia barata, sino porque demostró con hechos lo que era capaz de hacer. Fue construido para durar, para resistir y para cumplir. Y por eso, aunque ya no cargue toneladas todos los días, sigue cargando algo mucho más pesado: la memoria de un país trabajador. Cada vez que uno de estos camiones arranca, no solo despierta un motor V8,
despierta recuerdos. Madrugadas frías, caminos de terracería, manos llenas de tierra, jornadas largas y la satisfacción de llegar a casa con el trabajo hecho. Eso es lo que representa este camión. Eso es lo que nunca se va a perder. Si este video te hizo recordar a tu padre, a tu abuelo o a aquel camión que marcó tu infancia, no dejes que esta historia se quede en silencio. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos a seguir contando las historias de las máquinas que construyeron México. Déjanos en los comentarios si alguna vez viajaste, trabajaste o creciste junto a un Ford F-350, porque mientras sigamos hablando de ellos, estas leyendas seguirán rodando. Nos vemos en la próxima ruta de la nostalgia.